Buenas, bienvenidos olvidados, soy Blues, otra vez. Ha pasado un tiempo desde la última vez que tuvimos esto de aquí, haciendo un módulo con Blues. Pero bueno, eh, ahora que estamos en la cuarentena tampoco hay nada mucho mejor que hacer. Así que vamos a tratar de ir dándole ritmo a esto y de que, durante las próximas 4 o 5 semanas pues podamos tener más o menos terminado la, esta serie de vídeos. Vale, de acuerdo. Como decía al final del último vídeo, hoy vamos a ver un poco qué es lo que tiene que aparecer en la introducción de un módulo. Esto es bastante más importante de lo que parece, ya que, a ver, si esto fuese un módulo profesional, sería un poco también lo que te hace vender el módulo. Pero incluso para un módulo amateur es lo que le permite al director saber, vale, eh, creo que este módulo puede estar bien o no para mi grupo. Creo que me gusta la temática, este tipo de cosas. Entonces es muy importante dejar claros varios puntos. Lo primero de todo, una sinopsis. La sinopsis, vamos a dejarlo claro por aquí. El módulo y en la introducción, como bien hemos dicho, una sinopsis. ¿Qué tiene que ir en esta sinopsis? Pues para empezar, esto no es una sinopsis de novela, ¿vale? Esto es algo que se supone que es para el director, para una persona que tiene que conocer qué es lo que va a pasar. Aquí no quieres generar suspense. Cierto que si tú esto, pues lo estás haciendo para venderlo, pues si igual te interesa generar cierta atracción, no mostrar todo, sobre todo porque es bastante común el vender varios módulos encadenados, digamos, que sean continuación los unos de los otros. Pero desde el punto de vista de escribir un buen módulo, una aventura interesante para ser jugada, es muy importante dejar claro perfectamente al principio del módulo en la sinopsis qué es lo que pasa. Esto es un poco las preguntas, lo mismo que se hace en periodismo del qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Todo eso hay que dejarlo muy claro en la sinopsis. ¿Por qué? Porque un módulo se puede alargar mucho en cuanto a extensión de páginas. Y si tú, como director que te estás preparando el módulo, tienes que leértelo todo entero antes de poder hacerte una idea, entonces ahí hay un fallo. Es cierto que sobre todo en módulos muy complejos, estos que son más bien aventuras, pues joder, sí, vas a necesitar, para poder tener una idea clara, vas a necesitar sí o sí a una lectura, aunque sea una primera lectura general. Pero en esta sinopsis tiene que explicarte realmente de qué va la aventura, cómo va la aventura, quiénes son los personajes importantes, cuáles son las motivaciones, dónde se desarrolla. Todo esto de que son preguntas de periodismo, realmente. ¿Cuánto debe ocupar una sinopsis? Pues depende del tamaño de la aventura. Lo ideal, pese a todo, es que no sean más de 2 o 3 páginas, como muchísimo. Porque quieras que no, la sinopsis está para que el director no tenga que empezar y ponerse a pasar páginas para ver qué es lo que ocurre. Y seamos sinceros, si tú te estás leyendo un resumen
y necesitas 10 páginas para que te resuman qué es lo que ocurre, la sensación que da es de algo demasiado denso, demasiado pesado. Si tu módulo o tu aventura va a necesitar de algo así, puede que sea mejor que la dividas en varias partes. Busca un punto de corte en la trama que tienes pensada y que sea una primera aventura pues hasta este punto de corte y luego una segunda aventura o incluso en más partes. Aparte, a la hora de escribir en general, esto siempre está bien, lo de hacer cortes, hacer compartimentos, porque permite ir, digamos, generando producto, por así decirlo, generando cosas que ya están acabadas, que ya puedes presentar. Si lo estás haciendo de forma comercial, pues bueno, te permite tener un producto acabado por el que te paguen, en teoría. Si lo estás haciendo simplemente como hobby, te permite el tú ir viendo de verdad un avance, que es algo muy importante en la automotivación. Otra cosa muy importante es indicar qué libros hacen falta. Anima, concretamente, es un juego de rol un tanto extraño en esto, porque lo cierto es que por lo general se suele dar por hecho que se utilizan todos los libros. Esto no tiene por qué necesariamente ser bueno, sobre todo si quieres publicar una aventura. En general, lo mejor sería que de verdad tú fueses haciendo pues, las fichas de monstruos, de PNJs, lo que sea, tal, y revisases. Y es, ¿de verdad aquí necesito todos los libros? ¿Hay aquí cosas que podría hacer quitando cosas del medio? Por ejemplo, supongamos una aventura en la que no hay ningún personaje no jugador por ahí que ni utilice Magnus, ni utilice efectos de técnicas que sean solo de Dominus, ni nada de eso, pues puede ser interesante indicar, oye, esto se puede jugar perfectamente sin Dominus Headset, y si quieres jugar con Dominus Headset, pues simplemente aplica unificación de ki. Este tipo de cosas. Más que nada porque hace que las aventuras sean más accesibles. Es cierto que Anima, dado que, bueno, hace ya bastante tiempo que salió el último libro que se publicó, a fecha de hoy, igual, yo que sé, mañana coge Carlos y me da un zasca en la puta boca y saca un libro, quién sabe. Pero es cierto que en el estado actual de Anima pues no suele ser problema el hecho de asumir que quien vaya a jugar vaya a tener todos los libros. Pero por si acaso es bueno ver eso. ¿De verdad necesito todos los libros para esta aventura? También, esto es una cosa que es más recomendación mía, suele ser interesante el especificar en esta introducción una serie de abreviaturas comunes. Estas abreviaturas comunes serían cosas como, por ejemplo, cada vez que aparezca algo que necesita de reglas de Dominus Headset, que sea, a ver, si es una técnica de aquí, no, pero que sea a lo mejor de una regla muy concreta de, bueno, y este artefacto pues va, que aparece en la partida, pues va absorbiendo ki, y si absorbe más de tanto se aplican estos efectos a su alrededor al sobrepasar tantos puntos de ki acumulados. Eso es algo que, bueno, dentro de lo que cabe es una regla relativamente común, aunque no todo el mundo la usa. Entonces, ¿qué ocurre? Sería buena idea a lo mejor en la introducción decir, bueno, cada vez que se escriba entre paréntesis DE guión y un número, significa que las reglas de esto se pueden ver en Dominus Headset, página, el número que sea. Y en este caso sería útil el poner después de eso, de se aplica las reglas de acumulación de tal, decir Dominus Headset, y la verdad que no me acuerdo el número de la página, pero el número de la página. Esto sobre todo es muy, muy útil
útil y muy muy importante con monstruos. Porque las fichas de monstruos de Anima son largas. Son largas porque a menudo pues los poderes tienen unas descripciones que bueno, podrían ser mucho más abreviadas, pero no lo son. Cosas de la vida. Y entonces las fichas son largas. Este no es un juego como a lo mejor, yo que te digo, en D&D quinta edición hay muchas fichas de monstruos que quitando que lancen conjuros y tener que apuntar lo que hacen los conjuros, tú puedes coger y en una cuartilla de como las que se usan en un archivo de una biblioteca, bueno, las que se usaban hace ya mucho tiempo, puedes coger y en esa cuartilla te cabe perfectamente la ficha y cuando llegue la partida, en vez de tener que estar buscando en el libro, sacas la cuartilla y vas mirándola. Eso con Anima es más difícil. Entonces, dejar escrito cada vez que aparece un monstruo que es de una fuente oficial, o cuando aparece un artefacto que es de una fuente oficial, ese tipo de cosas, dejar escrito el libro y el número de la página en el que sale es muy importante. Es una cosita muy minúscula, pero de calidad de vida enorme, sobre todo por lo que estábamos hablando de que a lo mejor, yo qué sé, yo compro un libro de una aventura y dicen, y en este punto se enfrentan a 3 lo que sea, dando por hecho que yo tengo el libro en el que salen esos 3 lo que sea y sé en qué libros salen. Eso aquí en Anima es mucho menos problema, la verdad. Pero porque hay 3 fuentes de monstruos oficiales. Está el básico, los que caminaron con nosotros y la Perfect World Guide. Pero claro, yo qué sé, alguien que no tenga la Perfect World Guide y que a lo mejor se esté usando la ficha de las marionetas de Nazcal. Pongan marionetas de Nazcal. Se ponga a mirar en los que caminaron, se ponga a mirar en el básico, obviamente no la encuentra. Tiene que empezar a preguntar por foros y por estas cosas, pues cuando se entere por fin de no, es que eso es un bicho que sale en no sé qué sitio, se va a cagar en tu puta vida. O sea, y en toda tu familia. ¿Qué ocurre? Por eso suele estar muy bien el ir cogiendo y poner estas abreviaciones. En mi caso, en esta partida que yo hago de Megasterion, no uso nada más que una vez, me parece. No, un par de veces más. Uso muy poquitos monstruos que sean de fuentes oficiales, pero cuando aparecen, digo, la ficha se puede encontrar aquí. Cuando son cosas de vías de magia y tal, me parece que en todos los casos. No recuerdo que se use ninguna subvía ahora mismo, así de memoria, pero que son estas cosas, que lo pondría escrito, y los conjuros de esta subvía se pueden encontrar aquí. Cosas que salgan en el básico, a menos que sean esto, cosas muy específicas, normalmente no hace falta especificarlo. No uso tampoco nada que sea de una cosa, de ningún complemento fanmade, me parece a mí, ni nada de esto. Si lo usase, pues lo haría y seguramente pidiendo permiso antes al dueño, al creador del complemento fanmail, lo enlazaría en el documento. Luego, ya por último, en esta introducción, aparte de cosas que esto entraría un poco dentro de la sinopsis. En la sinopsis tendríamos que explicar un poco el tono y esas cosas. También en qué se fundamenta la aventura, sus pilares y tal. Eso iría dentro de la sinopsis. También en esta introducción sería importante cosas especiales, digamos, de cómo se desarrolla el módulo, dejarlas claras. Por ejemplo, yo en este módulo dejaría ahí. Hay una aparición, digamos, de Jonathan Capel como uno de los antagonistas, pero no es una aparición que quede muy clara desde el principio. Sin embargo, aquí, como es una
una parte importante del módulo, es una cosa bastante que forma parte, digamos, de uno de los reveals finales del módulo. Yo, en este caso, dejaría claro el cómo hacer esta parte, cómo utilizarlo, qué hacer con él, qué no hacer con él. Explicar un poco cuál es la razón de su inclusión y cómo debería comportarse. En este caso, Jonathan Capel básicamente aparece y se hace pasar por uno de los espíritus que están como protegiendo Megasterio para darle un artefacto a los personajes que hace que realmente cuando ellos ganen vínculo con Megasterio, este vínculo no pase a ellos, sino que pase a Capel. Por eso aquí yo lo que especificaría sería, oye, él tratará, bueno, hablará de una forma muy mística, muy tal, para que parezca uno de estos espíritus. Si le atacan, él usará sus magias, sus conjuros, tal, para desaparecer de una forma similar a la que hacen estos espíritus. No aparecerá nunca en sitios en los que crea que igual se va a cruzar con uno de estos espíritus, porque sabe que ellos reconocerían que no es uno de ellos. Este tipo de cosas. Explicar un poco, oye, para que este módulo se desarrolle como está pensado, el comportamiento de este personaje debería ser específicamente así. Este tipo de cosillas así más importantes. Porque esto puede pisarse un poco con lo que decía en la sinopsis de explicar la motivación de los personajes que forman parte. Pero claro, son más bien unas consideraciones especiales. Tú puedes explicar la motivación y cada director puede realmente entender esa motivación o aplicarla de una forma distinta. En estas consideraciones especiales, digamos que entran las cosas más específicas. También entraría, por ejemplo, el decir, oye, en esta aventura, por ejemplo, hay una presencia muy pesada de trampas mágicas. Si no hay ningún personaje que en el grupo que tenga pues la capacidad de dispersar magia, pues por conjuros de destrucción, némesis, este tipo de cosas, o que tenga muy buenas perceptivas para detectar estas trampas, pues es posible que la partida sea más complicada, que igual quieras reducir el número de estas trampas, etcétera, etcétera. Sería un buen momento. Estas consideraciones especiales, estas, digamos, cosas que da por hechas el módulo. Aquí es donde habría que explicarlos, que es las cosas que da por hecha el módulo. En esta partida realmente las cosas que dan por hechas el módulo es eso. Hay una cierta presencia de trampas mágicas. Hay bastantes enfrentamientos contra enemigos en solitario. Entonces, si tus personajes son... O si los personajes de tu partida que van a llevar tus jugadores son muy especialistas en a un único tío partirle la cara, pues igual te interesa bufarlos un poquito. Y realmente no mucho más, seguro que se me ocurren más, pero esto también es una cosa importante. No hay que dar en ningún momento por cerrada la introducción al módulo, porque un proceso creativo es una cosa que va avanzando todo el rato y muchas veces se vuelve para atrás para revisar cosas, así que esto no es algo que haya que dar por cerrado y ceñirse a esto. Tampoco vamos a variar completamente lo que es el módulo, pero tiene que quedarnos claro que, oye, que muchas veces vamos a tener que volver hacia atrás y reescribir cosas. He dejado para el final la parte de explicar cómo se aplica a esta partida la sinopsis, que lo que voy a hacer es explicar un poco la sinopsis de esta partida que estoy usando de ejemplo. Y dado que es un poco más largo y es un poco tiene menos que ver con la explicación de qué hay que poner en la introducción, me parecía mejor dejarlo para el final. En esta partida, los personajes jugadores son acompañantes de un miembro importante, místico, de alguna organización o que conozcan, pertenezcan, tengan buenos tratos con ella.
lo que asume por defecto el módulo es que es la iglesia y que este personaje es Evangeline Matheus. Pero en esta misma sinopsis, pues bueno, añadiríamos un cuadro importante de, oye, qué hacer si quieres hacerlo con otras organizaciones. También, ¿por qué un PNJ? En mi caso, ¿por qué un PNJ? Pues porque si es un PJ el que está haciendo cosas que le dan puntos de vínculo de Megasterion y se da cuenta, oye, yo no estoy ganando ninguna de las ventajas de tener puntos de vínculo con Megasterion, ¿qué está pasando aquí? Se va a dar cuenta por algo meta mucho más fácilmente de lo que debería de qué es lo que está pasando. En este... Que tampoco es una cosa que sea mala de por sí, pero no es lo que yo pretendo en esta aventura. Entonces, ¿qué es lo que pondría yo aquí? En este ejemplo, pues al menos un cuadro que explicase cómo adaptarlo para otras organizaciones e incluso qué consideraciones creo yo que habría que tener en cuenta si se decide que sea un jugador, personaje de un jugador, el que trate de hacerse Meister. Yo aquí he decidido que PNJs únicamente por quitarme de problemas de que varios jugadores quieren serlo, de que se den cuenta por cosas meta de ciertas cosas. No es la solución más elegante, ni de lejos, pero es algo, un sacrificio que yo hago por garantizar lo que creo que va a ser mejor luego para el módulo. Esto también, ¿qué quiero mostrar con esto? Que muchas veces vas a tomar decisiones que aunque tú mismo veas los fallos que tienen, pues hay veces que te toca sopesar. Yo creo que esto me permitirá luego en ciertas cosas hacer más satisfactoria la aventura. Esto también ayuda un poco a darse cuenta de que, bueno, da igual lo mucho que tu aventura sea tuya y como es tuya la quieres, pues tienes aún así que ser consciente de que va a haber fallos, seguramente. Y muchos de esos fallos van a ser porque te toca elegir en cosas. Bueno, continúo con la sinopsis. Esta organización, bueno, pues ha descubierto los diarios de Jonathan Grimm o ha encontrado información que el propio espectro de la vigilia de Jonathan Grimm ha encontrado por allí y van a la isla. Porque, bueno, yo he dado por hecho eso, que Megasterion está en una isla. No me acuerdo ahora mismo si esto es así oficialmente o si me lo inventé yo. La verdad es que no me acuerdo ahora mismo. Me suena que puede que sea así oficialmente, pero no lo recuerdo. Van a la isla y esta isla yo la he colocado físicamente en un punto muy cercano a la barrera, de forma que, digamos, la barrera forma casi un círculo cerrado alrededor de ella y solo se puede entrar por una cierta zona de fuertes corrientes, que es, digamos, lo que dificultaría el acceso. Entonces, una primera parte de la aventura de introducción sería el tener que lidiar con este peligro para llegar hasta la isla y ahí darse cuenta de que hay al menos dos. Yo he introducido dos, dejo la opción abierta en la aventura de cómo habría que hacerlo para que hubiese más. Otros dos grupos que también han llegado a la isla. Uno es el grupo en el que va la persona que ha sido poseída por Jonathan Grimm y el otro es el triunvirato, los tres mensajeros que forman el triunvirato. Motivaciones de estos personajes. Bueno, pues la motivación de PNJ al que acompañen los jugadores, en el caso de que sea Evangeline Matheus, de que no se haya cambiado, es porque cree que la naturaleza de la magia está ligada al estado de Megasterion y quiere como sellar la ciudad para que nadie pueda utilizarlo para modificar cómo funciona lo sobrenatural, porque cree que eso podría ser muy peligroso. Jonathan Grimm, su motivación es simple, quiere volver a ser el Meister de Megasterion, está enamorado del poder y quiere volver a tenerlo. Y el triunvirato, aquí entra un poquito una parte más compleja de la partida. El triunvirato
Glaudio y Svalkislavos tienen un plan. Y Ambrosia va un poco pues porque le han dicho Glaudio y Svalkislavos que hay que ir. Esto lo explicaré un poco más adelante cuando hable de cómo hacer los PNJs, pero básicamente digamos que Glaudio y Svalkislavos quieren que uno de ellos se convierta en el Meister para tomar una leve venganza contra Imperium, venganza que son conscientes de que por mucho Meister que sean, Imperium les parte la boca. Pero realmente quieren simplemente causar un poco de caos y luego desaparecer. Y Ambrosia no sabe esto. Esto lo explicaré un poco más cuando hable de el cómo hacer, digamos, antagonistas en la partida. Porque, aunque existe la opción durante la partida de aliarse un poco con alguno de estos grupos y tal, no dejan de ser antagonistas. Esto no deja de ser una carrera en la que solo hay un ganador. Luego, al llegar a la isla, el grupo se encontrará con Jonathan Capel haciéndose pasar por uno de los guardianes de la isla, que los guardianes son manifestaciones de antiguos, no exactamente Meister, sino señores que había en la ciudad cuando todavía el poder que luego tendrían los Meisters se compartía dentro de un pequeño grupo. Capel se hará pasar por uno de ellos, tratará de engañar al grupo para que consigan vinculación de Megasterium para él. Y tendrán que pasar haciendo ciertos rituales, ciertas pruebas por distintas zonas de la ciudad hasta llegar a la torre central, donde, bueno, pues dependiendo del resultado, tendrán el control de Megasterion o tendrán que evitar que uno de las personas a las que se enfrentan obtenga el control. En medio de todo esto, pues irán descubriendo cosillas de la historia de Megasterion, de la historia de los 3 mensajeros y de el por qué ellos y Capel quieren la ciudad. No es la mejor sinopsis, pero sí que más o menos, teniendo en cuenta que no está redactada, que esto seguramente tendría que ser un poquito más largo, da una cierta idea. Es una partida que es una carrera a contrarreloj contra otros grupos, en la cual realmente para poder tomar las decisiones adecuadas, los jugadores tendrán que ser observadores y que detenerse un poco, a veces a costa de eso, de que es una carrera contra el reloj, para tratar de averiguar cuáles son las verdaderas intenciones de estos grupos. La idea es que bueno, que tengan que hacer una valoración de tiempo contra información. También, bueno, pues obviamente como va a ser una partida con mensajeros, sin que se partan la boca contra mensajeros, porque todo el mundo sabe que eso es lo que quieren los jugadores. Eso es la sinopsis, más o menos. Esta sinopsis, la verdad, como ya he dicho, es muy mala. Si la estuviera redactando, seguramente darían datos más concretos, pero al menos es una estimación un poco de qué es lo que hay que meter. ¿El qué? La carrera por el control de Megasterion. ¿Dónde? En una isla, en los límites de la barrera, donde se encuentra Megasterion. ¿Por qué? Unos quieren sellar la isla, otros quieren poder, otros quieren venganza. ¿Quién? La iglesia, el antiguo Meister de Megasterion, el Triunvirato y Jonathan Capel. ¿Cuándo? Ahora. Esta partida funciona mejor, a mi parecer, situada meses o incluso año y algo después de la ruptura de los cielos.
dado que se justifica un poco más con la situación de caos que hay, el que Imperium automáticamente no vea eso y diga, oye, bajamos a partirles la boca. Bueno, espero que valga un poco así para que os hagáis una idea. Y he sido Blues. Espero que a lo largo de la siguiente semana tengamos el siguiente episodio, que será un poquito más... Estaremos un poquito en cosas más concretas, en cómo hacer los antagonistas, cómo presentarlos, cómo utilizarlos. Iremos hablando un poquito de cada uno de ellos, seguramente eso sea a lo largo de 2 o 3 episodios. Probablemente haré un primer episodio en el que explicaré un poco cómo hacerlo de forma genérica y y en ese mismo episodio pues utilizaré esa misma explicación con uno de los antagonistas de esta partida, y en el siguiente usaré formas alternativas, porque de esto hay muchas formas de hacerlo, formas alternativas para explicar un poco los otros. Que también por el hecho de que hay bastantes tipos distintos de antagonistas. Y yo creo que en esta partida un poco he logrado meter 2 o 3 tipos distintos. Pues espero que os haya gustado, que os sea útil y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.